Estaba arreglando de como hablando. ¿Sí? ¿Cómo? Como hablan ¿En primera persona, decís vos? claro, no, por ejemplo, dejamos creer, como hablando en general, el relato. Puede ser. ¿Pero quién deja de creer? No, porque ustedes como que el relato habla en general, en esa parte habla de todos los niños. Ah, entonces sería dejamos. Claro. Sí, pasás a la tercera. Yo lo terminé, A la primera de lugar. quiero como que fui contando un poco de lo que me acordaba de dos historias que eran las únicas que me acordaba y terminé contando la historia y no terminé. Bueno, quiere decir que tu borrador todavía está inconcluso, que tenés que dar un final. Claro. Bueno, El final todavía no se cerrado. bueno, vamos a leer aunque sea hasta donde llegaron la primera parte del borrador. ¿Sí? ¿Hay alguien que ya lo tenga listo, terminado, con cierre, con final? ¿Se acuerdan que les había pedido que trataran de terminarlo para hoy? ¿Sí? Sí. Para el Bueno, lunes. pero por lo menos el borrador. Sí, el lunes, pero por lo menos el borrador. Bueno, vamos a ver cómo es esta primera parte, cómo es el inicio del relato de la biografía, de la narración de la biografía, ¿sí? ¿Quién lo quería leer? Todos tenemos que ver. ¿Quién va a leer? Bueno, ¿alguien que se anime a leer un pedazo? Aunque sea para ver. Yo leo el primer pedacito. Bueno, la introducción, digamos. Bueno. Hasta donde yo tengo memoria, yo leía más de lo que otros me leían a mí. Recuerdo tener lo que para mí eran los libros grandes, esos que tenían muchos cuentos dentro. Me acuerdo de verlos con mucha atención y seriedad, sin saber leer, solo para ver los dibujos y esperar a que mi mamá se desocupara un tiempo para leerme un libro distinto cada noche y así entrar al mundo de los sueños, lugar donde todos vivimos la infancia. Muy bien. ¿Hasta ahí pudiste hacer o O sea, sea, no, sigue, pero habla más como en general de lo que vas sintiendo a medida que vas, de lo que te transmitían esos cuentos, de lo que hoy pensás cuando te acordas de esos cuentos y más o menos de lo que cambian los pensamientos, a lo que antes pensabas en un cuento de hadas, de lo que pensás ahora. Bien. Y quizás también los gustos van cambiando, porque ahora ya Claro. no leerían a lo mejor por Y en otra parte, cuando le dice que habla como de la persona que te leía los cuentos, que dice que pasó de ser la que te contaba cuentos a la que te da consejos de cómo encarar la vida. Ajá, De bien. tu mamá, Es de tu la mamá. mamá de ella. Muy bien. Bien, esa sería un comienzo que le dio Macarena al texto. Bueno, a ver quién más quiere leer su comienzo. Dale, Rosela. ¿Quiero comienzo? Sí, trate de leerlo fuerte para que todos lo escuchemos. Viajando un poco sobre el pasado, yo pude recordar con suma claridad las historias que me contaba mi abuela en Noches de Insomnio. Historias que tenían como protagonistas duendes, brujas, piratas y entre los personajes más aterradores. Y ahí empiezo la cosa. Bueno, dale. ¿Sigo? Cada noche, mientras fuera de su casa brillaba la luna y las estrellas titilaban, él se me alimentaba con sus historias, que eran tan atrapantes que a veces pasaba noches completas escuchándolas con mucha atención. Recuerdo que ella, cuando el reloj marcaba las 12 de la noche, me tocaba mi hombro y me decía: ¿estás lista para una noche llena de aventuras? Y mi respuesta era, sumamente entusiasmada: sí, Lelita. Entonces nos acostábamos en el sillón al lado de un ventanal enorme donde desde allí nos daba el tierno y relajante reflejo de la luna, tapadas con una manta de lana que había confeccionado mi bisabuela Polda, con un vaso de jugo, galletitas y caramelos para pasar la noche. Y cuando mi abuela comenzaba a narrar, yo me acurrucaba en su pecho y escuchaba con mucho entusiasmo y atención sus maravillosas palabras. Me acuerdo de aquella historia, más bien la primera historia que Elsa me compartió con suma emoción. Era de una pequeña niña llamada Florencia que vivía con sus abuelitos en una granja. Era una criatura muy feliz y simpática, que vestía con pura dulzura un vestidito campestre y un hermoso moño color rosado en su cabello. Y ahora que pude utilizar un poco más la memoria, pude recordar con un poco de temor la historia más aterradora
que mi pobre vieja abuela, como yo le decía, me pudo contar. Trataba de las 3 brujas siniestras que en noches de luna llena volaban por el inmenso y oscuro cielo en busca de niños bastante desobedientes para darles el mayor castigo que los pequeños puedan recibir. Pero qué malas esas brujas. Ellas eran producto de varias noches sin poder dormir y pobre mi abuela, se sentía culpable. Pero la culpable no era ella, era yo. Elsa siempre me dejaba elegir a mí la clase de historia que quería escuchar, y como yo siempre fui una niña terca, quería oír historias de terror, de suspenso. Me divertía tan solo el hecho de tener que taparme hasta las orejas para escucharla, pero yo bien sabía que luego de la historia, cuando llegaba la hora de cerrar mis ojitos y acomodar mi pequeño cuerpo en la cama, que solía compartir con mi abuela, mi mente recordaba solo las partes aterradoras de las historias y no lograba dormirme. En conclusión, la historia de las tres detestables brujas me divertía en el momento, pero luego era la causa de mis pesadillas, llantos e insomnios. Muy bien, Rosela. ¿Qué les pareció? Re lindo. Está re lindo porque va contando con mucho detalle todo lo que ella iba viviendo y todo lo que le iba pasando, ¿no? Y en realidad ella no nombra todos los cuentos que te leyeron, sino ¿qué hace Rosela? Cuenta como la situación. Cuenta la situación y qué más. ¿Cómo se sentía ella? Muy bien, Catalina. ¿Cómo se sentía ella? Muy bien, muy bien. Está. ¿Es tu primer borrador? Sí, sí. Bien, ahora hay que revisarlo y pasarlo limpio. Está muy bien como borrador, está muy bien. Yo acá puse un texto de cómo era mi abuela y cómo era la casa, que a mí me traía muchos recuerdos, que lo tengo que leer. Está muy bien. Está muy bien porque los lugares en los cuales uno ha escuchado los cuentos tienen mucho también por ahí que ver con las historias. Yo acá también cuando hice mi biografía puse la casa de mis abuelos y traté de describirla la casa porque para mí era muy importante esa descripción, esos lugares. ¿Alguien más? Bien, Rosela, trata de ver en qué lugar vas a ubicar en la casa de tu abuela, ¿no? En la descripción. Está muy buena, muy bien. ¿Alguien más? Yo lo hice como lector. O sea, como poniendo vos libros. lo hiciste como lector, Claro. no como que escucharon las narraciones. Bien. Está bien, es otra forma de encararlo, de escribirlo. Dale, Martín. ¿Leo? Sí, sí. Es cortito. No importa. Bueno, un libro que le pudo cambiar la vida es su infancia. El libro de todos los cuentos. Es un libro que le enloqueció. Se lo regaló su abuelo, ya que como le gustaban libros, solía contarle cuentos de terror, sus anécdotas, y él prestaba atención. Bueno, discúlpame. Sí. Vos estás narrando en qué persona. Tercera. Tercera, muy bien. ¿Sigo? Espera, ¿cuál es la consigna? Una biografía. Una biografía como lector. Sí, pero como ¿Qué lector. Claro, Tu biografía como lector. Claro. Y ese él sos vos. claro. Entonces, ¿qué deberías hacerlo para poder un poco seguir esto de nuestras propias biografías como lector? ¿Qué tendrías que hacer? Pasarlo a la primera. Pensar ¿Eh? que pasa. Listo. Bueno, seguí leyéndolo y después vos cuando corrijas el borrador lo tenés que pasar a la primera. Claro. Decidió comprar el libro de todos los cuentos. Era un libro hermoso ya que no se cansaba de leerlo, y además era porque se lo había regalado su abuelo. Un libro inolvidable también fueron los de la escuela, que le encantaban, y así fue pasando su infancia como lector. Bueno, ¿qué le ven a la biografía de Martín para ayudarlo a construirla nuevamente, a completarla? ¿Qué cosas notan? Algo más poético, me parece. Bueno, atrapante. algo más atrapante, pero Sí, pero por ahí él no es así, o no le sale. bueno, está bien. Es decir, puede ser que no le salga o Vamos a puede... intentar. ¿Cómo? Vamos a intentar. Inténtalo porque a lo mejor le podés dar otra forma a la redacción y tratar de recordar algunos cuentos o algunas novelas o historias que realmente a lo mejor no te han atrapado como a otros, pero que bueno, te han gustado y que por ahí te dan ganas de seguir leyendo. ¿Recordar los libros? ¿Recordás algunos? No, porque definitivamente no te gusta leer. Sí. No leí mucho. Bueno, pero acá en la escuela... De la escuela sí, pero Bueno, de la infancia. de la infancia y de la adolescencia, De la también, adolescencia. seguir un poco tu recorrido como lector. Por eso hablamos de biografías de lectores. Entonces, tratar de recuperar de tu memoria aquellas historias
que leíste y que realmente te gustaron, más allá de que a vos te guste o no te guste leer, que es lo que en ciertamente me has manifestado varias veces, que no te gusta leer, ¿sí? Bueno, pero cuando leíste La habitación de Ariel, por ejemplo, ¿te gustó? Fue bueno. Bueno, desarrolla un poco eso, ¿por qué estuvo bueno? ¿Qué sentiste? ¿Cata? Lo tengo muy desarmado, entonces no lo voy a poder leer. Bueno, ¿es tu primer borrador? Sí, tengo como muchas ideas sueltas. Yo fui escribiendo varios párrafos muy separados y tengo que ver. Bien, entonces lo que ella tiene todavía es un borrador muy con ideas sueltas, pero está bueno. Está bueno porque ahora te va a tocar el segundo momento, que es empezar a armarlo. ¿Alguien tiene algo armado en su borrador como que se pueda leer? Yo pero tengo mucho. ¿Tenés mucho? Tenés casi todo terminado. Bueno, a ver, lee un pedazo. Lee alguna parte para ver cómo lo iniciaste. Yo cuando era chiquitita, la señora que me cuidaba me contaba muchos cuentos y hasta el día de hoy me los acuerdo. Esos 2 cuentos hermosos que le pedí que me los cuente toda la siesta que yo me acostaba para dormir en las tardes largas de verano y esas tardes cortas y frías de invierno, así tomé la madera de leche caliente y tapándome con la manta en mi cama. Denny se sentaba a mi lado y me empezaba a relatar sus historias. No sé el nombre, yo siempre le dije los animales en la selva cuando venían los reyes. Que ahí antes de contar el cuento de cuenta. Ah, ahí empezás a relatar. Después, ¿Te relatas todo el cuento? Un pedazo, casi todo. Entonces, más que su propia biografía, ¿qué hace ella? Un relato sobre lo que leíste. ¿Y en eso te basa toda la biografía hasta No, después dice que por lo van pasando los años, a mí no me gusta leer todo así. Bueno, toma desde ahí. Bueno. Así me dormí esas tardes. Los años pasaron y lamentablemente la lectura no es mi pasión, ni siquiera me llama si no son lecturas del colegio. Hoy como adolescente reconozco que no soy amante de la lectura, pero muchas veces la lectura te da muchas respuestas de por qué pasan las cosas en la vida y podés llegar a entender que algunas cosas que pasan y nadie te da una respuesta. Tengo una hermana que ama leer, le apasiona y siempre me da nombres de libros, pero no me parecen aburridos y no le entiendo cómo puede pasar horas y horas leyendo en vez de hacer otra cosa. Bueno, es el típico caso de que no le agrada la lectura tampoco. Bien. Vas a tener que revisar un poco el borrador porque tenés unas cuantas repeticiones. Entonces, bueno, ahora cuando hagas la edición final, ¿no pensás que en algún momento la lectura te puede trasladar a otro mundo, que te podés imaginar cosas lindas? ¿No te pasó el año pasado con ningún libro? No los leí, pero los tenía que leer. Ajá. No, está bien, porque cada uno tiene su mirada. Le decíamos el otro día, a mí me encanta leer y desde chiquita me contaban cuentos y me leían y siempre me gustó. Y por lo que veo acá hay muchas que les gusta leer y muchos que no les gusta. O sea, a mí no es que no me gusta. A ver. A mí no es que no me gusta, o sea que como que no me da ganas de ponerme a leer todo un cuento. Ajá. Eso es lo que... Pero Pero una vez que la la historia, una vez que inicie, o sea, ya lo tengo que terminar porque si no me quedo con la intriga y no me gusta. Bueno, eso es lo bueno, ¿ves? Que te quedes con la intriga y que lo puedas seguir leyendo. Bien. El momento no las leí. Bien. Sí, Nico. ¿Leo? Bueno, dale, lee un pedazo. Después de tantos años me pongo a pensar en aquella historia que llegó por primera vez a mis oídos. Fue ese día en que descubrí que nuestra imaginación no tiene barreras y lo mejor es que ese cuento fue contado con palabras sabias como la son de mi abuelo paterno. Ahí explico paterno porque abajo tengo que hablar de mi otro abuelo también. Bien, ¿está bien? Era un día de verano cuando estaba tomando la merienda bajo un paraíso con mis abuelos. Cuando por primera vez me regalaron un libro, mi abuelo materno, como ese día no estaba él, yo quería que alguien me lo contara, pero a mi abuelo paterno no le gustaba leer. Por eso fue cuando empezó a imaginar y salió de su boca un relato maravilloso que él lo llamó El sapo Felipe. Bien. Una cuestión que te voy a decir, vos nombrás abuelo paterno 2 veces. Sí.
Sí, eso. ¿Qué podría hacer acá para Poner el nombre. Poner el nombre. ¿Cómo se llama tu abuelo paterno? Pablo. Pablo. Sí. Bueno, entonces ya tendrías que aclarar que Pablo es tu abuelo paterno. Pablo me trajo una cuestión que se le cuenta que es paterno. O pones Sí. Pablo como mi abuelo paterno. Pablo, el papá de mi padre, qué sé yo, de mi papá o abuelo paterno, para que ya sepamos quién es el abuelo paterno. Dale. Dale. Cuando mi abuelo empezó a contar con su voz gruesa y a su vez muy pausada, en ese momento fue cuando mi imaginación se abrió sin límite de frontera y con esa historia me quedé dormido, pero yo pensaba que mi abuelo me lo seguía contando, pero resulta que era mi propia imaginación que pensó en un final para esa historia y ese recuerdo de cómo terminaba. En ese relato todos los días de mi niñez se me viene una y otra vez a mi pensamiento. Aunque el cuento de mi abuelo paterno, me parecía muy bueno, pero todavía tenía las ganas de leer ese cuento que me había regalado mi abuelo materno. Bueno, ahí estamos en la misma, ¿viste? Sí. Está mi abuelo paterno, mi abuelo materno. Lo busqué durante mucho tiempo, pero se nos había perdido en la mudanza de la casa de mi abuelo a mi propia casa. Lo busqué y lo busqué, año tras año, porque tenía un valor sentimental que significaba mucho para mí. Había sido mi primer libro que me habían regalado. Uno de esos días de lluvia, cuando estaba acomodando los libros, me encontré con aquel cuento que me habían regalado. Habría tenido más o menos 10 años, pero en ese mismo instante me quedé mudo y mi mente se había nublado. Todo y en uno de mis... Toda la mente nublada. Y uno de mis ojos se veía cómo se escapaba una lágrima, porque ese libro significaba y significa muchísimo para mí y se llamaba Las aventuras de Fefe y Nico. A mí me gustaba porque tenía mi nombre. Ah, bien. No sé por qué. Cuando lo empecé a leer entré a un mundo mágico, era algo que no me pasaba hace muchísimo tiempo. Cuando lo leía me traía a mi cabeza los mejores recuerdos de mi vida y de mi abuelo, ya que a él lo había perdido hacía 3 o 4 meses atrás. Esa historia era algo muy valioso para mí y lo leía, para mi corazón, y lo leía, aquellas noches que me sentía solo o que extrañaba a mi abuelo, pero siempre alguna picarona lágrima se me salía. Y de ese momento los libros de cuentos siempre fueron una compañía para aquella noche de tristeza, donde necesitaba volar un poco más allá de este planeta y entrar a un mundo maravilloso. Ah, qué lindo, Nico. Qué lindo.